a todos, en este proyecto vamos a ver cómo podemos aplicar lo visto en el video anterior, que son las entradas digitales, y mezclarlo con un video, un proyecto, el primer proyecto que realizamos, que fue el semáforo. Bien, el título del proyecto es semáforo inclusivo, también puede ser semáforo para no videntes, semáforo para ciegos, semáforo sonoro, suele llamarse también, por una característica que ya vamos a ver. Bien, ¿en qué consiste este proyecto? Básicamente consiste en construir o diseñar el circuito de un semáforo para no videntes, bien, como dice el título. ¿Cómo funciona este semáforo? Bien, básicamente es un semáforo convencional que tiene sus, como ya vimos, podemos representarlo en lo que es Tinkercad a través de 3 LEDs, ¿no? Puestos o programados para que se enciendan de una determinada manera, en una determinada orden que cumpla con lo que es el algoritmo del semáforo. Pero tiene la particularidad que este semáforo suele ser empleado en algunas ciudades, en algunas esquinas, para también incluir a aquellas personas que no pueden ver, por lo tanto, saber si pueden cruzar o no la calle por sí solos. ¿Cómo funciona? Básicamente en las esquinas de estos cruces que están adaptados para personas no videntes, existe un botón en algún poste o en el mismo semáforo que al presionarlo, al presionar ese botón, la persona no vidente puede parar todos los semáforos. Parar significa poner todos los semáforos en rojo y así poder cruzar. Además de que luego de apretar el botón se pongan todos los semáforos en rojo para que el peatón no vidente pueda cruzar, también se activa una señal sonora que mientras esté activa, aquella persona que presionó el botón sabe que todos los semáforos van a estar en rojo. Si analizamos el proyecto más detenidamente, vemos que tenemos un sistema, que es el sistema del semáforo, que funciona normalmente, como ya lo vimos. Esto no, hay que retomar el video anterior. Donde si se presiona lo que es esto del circuito de sensado, digamos el circuito de entrada, si se presiona el pulsador, como vimos en el video anterior, nos va a permitir interrumpir el funcionamiento normal del semáforo. Y además, lo que vamos a ver nuevo hoy es que también vamos a activar una señal sonora a través de esto que se llama buzzer o zumbador, que lo que hace básicamente es producir sonidos. Bien, esta señal sonora nos va a permitir, va a ser otro circuito de salida que le va a señalizar o le va a permitir saber a aquel que tiene que cruzar la calle que puede hacerlo. Bien, vamos a probar la simulación rápidamente. Fíjense, el semáforo, mientras no esté presionado el botón, funciona convencionalmente, ¿no? Respetando el algoritmo del semáforo como lo vimos anteriormente. Pero, fíjense, si yo presiono, voy a mantener presionado un ratito el pulsador, haciéndole clic. Vemos que se va a producir una señal, empieza a dar una señal sonora, en este caso dura 5 segundos, y se puso en rojo el LED rojo, ¿no? Después de 5 segundos de lo que programemos, vuelve a toda la normalidad. Vamos a ver cómo se realiza. Para comenzar con el proyecto, vamos a iniciar por la entrada, ¿no? Por el circuito de entrada. El circuito de entrada es algo que ya vimos en un video anterior, es el circuito de sensado de un pulsador. Lo que vamos a tratar de determinar, le vamos a tratar de hacer lo que el Arduino detecte como información de entrada, es si el pulsador está presionado o no. Para eso vamos a utilizar un pulsador, como vemos aquí, lo vamos a colocar en el medio. Recuerden que siempre utilizamos las dos patitas, dos terminales del mismo lado y lo colocamos en el medio. Cuestión de que dos patitas queden de un lado y dos patitas del otro. Y recordemos también el principio básico de funcionamiento, que era que el terminal 1B, digamos la patita de un lado y la patita del mismo lado, no están conectadas a menos que yo presione el pulsador. Si yo presiono el pulsador mediante un clic en la simulación, lo que va a suceder es que se generar un puente entre estas dos patitas y vamos a generar la conducción o en este caso particular el cierre del circuito. Bien, si retoman el caso anterior, utilizamos una resistencia, ¿no? Esta resistencia usualmente era de 10K, lo ponemos aquí, una resistencia medianamente grande, digamos, para censar. Y lo que hacíamos era conectar, por un lado, el negativo, como siempre lo hacemos al GND más cercano, en este caso ahí, bien, lo acomodamos. Y por otro lado el positivo al 5 volt, bien, ponemos 5 volt aquí de este lado, bien, ahí.
Como yo siempre respeto el código de colores, no necesariamente tiene que ser así, pero generalmente el rojo es el positivo al 5 volt y el negro siempre se toma como el GND o el negativo y va a GND, ¿bien? Perfecto. Este circuito tiene que ser un circuito cerrado, ¿no? Cuando yo presiono el botón, donde el positivo, el positivo digamos, del Arduino, de la pila de Arduino, digamos, debe ir a la primera patita del pulsador. Fíjense, para eso puse este cable acá. Este cable conecta esta fila que está conectada al 5 volt con la primera patita que está en esta columna. Y la segunda patita debe ir conectada mediante una resistencia a lo que es el GND, ¿bien? Y ahí, si yo presiono el botón, este circuito va a estar cerrado, ¿bien? Ahora, si recordamos cómo hacía Arduino para censar si el botón estaba cerrado o no, utilizamos esta configuración que se llama pull down, donde conectamos o utilizamos un pin digital, que luego programaremos como entrada, para saber si, en este caso yo voy a utilizar el número 13, puede ser cualquiera, para saber si ese botón está presionado o no. Bien, lo conectamos siempre, perdón, ahí no, a la segunda. Vamos a conectar desde la segunda patita del LED, perdón, del pulsador aquí. Fíjense, en la misma columna que la segunda patita del pulsador, donde también va a estar la primera patita de la resistencia. De esa misma columna vamos a conectar a 13 volts, ¿bien? Directamente ahí, perfecto, le voy a poner otro color morado, bien. Entonces, a partir del pin 13, yo iba a poder censar o ver qué pasa en este circuito. Recuerden que si no está presionado, como no está cerrado el circuito, o sea, como no está presionado, no hay conducción entre esta patita y esta patita, el circuito no está cerrado, por lo tanto, el pin digital 13, si yo le pregunto qué está pasando en ese punto, me va a decir que no hay conducción en el circuito si no está presionado, y por lo tanto me va a decir que está en bajo, ya que esta patita, podríamos armar un circuito cerrado entre esta patita del pin 13, la entrada, la resistencia y el GND, ¿no? Entonces ahí va a ver cómo no está pasando energía por el circuito y por lo tanto nos va a informar que está en bajo. El estado es bajo del circuito en ese caso. Si yo presiono el circuito, recuerden, el circuito se cierra debido a que el pulsador conecta estas dos patitas, digamos a través de un internamente, cuando yo presiono, y por lo tanto el circuito se cierra y los 5 volts llegan a este punto, debido a que se cerró esta parte, y cuando yo le consulte al pin 13 que está viendo, si está presionado, va a ver que está en alto, ¿bien? Entonces, si está en bajo, si yo le pregunto al pin 13, me dice que está en bajo, puedo intuir o puedo entender que el circuito no está presionado. Y si está en alto el pin 13, o sea, si lee que está en alto, vamos a entender que sí está presionado, ¿bien? Bajo esa lógica, que es la misma que usamos anteriormente, vamos a trabajar en este mismo caso. Ahora vayamos a lo que es el primer circuito de salida, ¿no? Convengamos que aquí tenemos dos partes que actúan, ¿no? La primera parte podríamos considerarla como el funcionamiento normal del sistema, que es el semáforo, algo que ya hemos visto, donde a través de 3 circuitos de LED controlados por 3 pines digitales en modo salida diferentes, llevamos a cabo lo que es el algoritmo del semáforo, ¿no? Que se prendan sincronizadamente cada una de las luces. Si recordamos bien cómo se hacía un circuito LED, si no pueden buscarlo en otro circuito, en videos anteriores, vemos que vamos a necesitar por cada circuito un LED y una resistencia. Recuerden que siempre una parte del circuito empieza en GND, fíjense, vamos a ponerlo así, aquí, vamos a ponerlo así, vamos a venir del negativo de GND, vamos a unirlo con la resistencia que está conectada a esta columna, bien, fíjense que esta patita está conectada a la misma columna que el cable, y que el cable está, a su vez el cable va a esta fila y a su vez va al GND, recuerden que todos los GND son iguales, así que es indistinto que esta patita también esté conectada, porque todos son iguales. Pero lo que no son iguales son los pines digitales. Fíjense, entonces si empieza el GND, en este caso ya entró por acá, pero también va a entrar por aquí. Viene por esta columna, luego va la resistencia la resistencia dejamos tal como está. Esta tiene un K, se llama, de resistencia. Está bien, va a encender el LED bien. Salta por aquí, viene por la resistencia. Recuerden que aquí en el medio de la protoboard hay un surco, por lo cual no hay conexión entre la columna de un lado y la del otro. Entonces yo tranquilamente puedo hacer esto, puedo cruzarme del otro lado. Y cuando llega a esta columna, me conecto con una patita del LED,
Entonces la energía va a circular por el LED. Y una vez que salga de esa patita, le voy a poner ahí arriba, que salga de esa patita, llega a esta columna, la columna de al lado, y de aquí debería cerrarse el circuito en un pin digital. Bien, entonces vamos a poner un cable que vaya al pin digital. En este caso yo voy a poner el pin digital número 2. Voy a usar el número 2 para el rojo, el número 1 para el amarillo y el número 0 para el verde. Bien, vamos a ponerle colores. Recuerden que a los cables le podemos cambiar de color y a los LED también. Bien, vamos a poner todo este lo vamos a poner negro por convención. Ahí está, perfecto. Bien, vamos a hacer lo mismo 3 veces, ¿no? Como ya lo aprendimos a hacer en lo que es el semáforo. Vamos a poner otro LED, en este caso voy a poner LED amarillo, respetando siempre la secuencia, ¿no? Primero el rojo, después el amarillo, después el verde, para que tenga la forma de un semáforo. De igual manera vamos a poner una resistencia. Esa resistencia va a estar conectada al GND. Fíjense, el GND, al igual que este cable, vamos a poner uno para la columna de la segunda resistencia. Cable negro, cuestiones de convenciones nada más. Esta resistencia salta del otro lado y llega a esta columna donde lo único que he conectado es la pata negativa o cátodo del LED. Recuerden que es muy importante que el positivo del LED, digamos, lo que es el ánodo, que usualmente se señaliza como, tiene alguna señalización, en este caso de la simulación la patita está como doblada, usualmente la patita es más larga también, así que así lo podemos identificar. En este caso yo le pongo el clic arriba y me dice ánodo. Y luego sí cerramos el circuito en lo que es el pin digital, bien, que lo va a controlar. Bien, recuerden que los pines digitales son siempre tomados como positivos y el GND como negativo. Entonces, fíjense que el circuito sí cierra porque empieza aquí, empieza en el positivo, luego viene al LED, en este caso el rojo, salta por el LED rojo, después cruza por la resistencia y vuelve a GND, ¿no? Y acá dentro del Arduino se cierra todo. Seguimos nuestro camino, vamos a hacer el tercer circuito, de la misma manera que hicimos los anteriores, pero en este caso vamos a utilizar un LED verde. Bien, vamos a buscar otro LED, lo ponemos al lado, a la misma distancia, vamos a poner una resistencia conectada con la primera patita del LED, del cátodo. Vemos, ahí está, LED negro, perdón, LED verde vamos a poner. Recuerden, para cambiar el color le hacen clic al LED y seleccionan aquí donde dice color, se le abre una ventanita y le ponen verde. El nombre no importa. Y ahora sí, como dijimos, el LED verde va a ir conectado al pin digital 0. Lo de los números depende, no tiene diferencia. En este caso, cualquier número puede ir conectado a cualquier LED. Simplemente es una cuestión de que yo después voy a tener que recordar estos números cuando quiera programar el circuito, como ya vimos. Bien, porque después, mediante la programación, mediante el código, le voy a dar la orden al pin 2, al pin 1 y al pin 0 para que se enciendan o apaguen ordenadamente. Bien, entonces aquí, en esta primera parte, tengo ya realizado lo que es los circuitos de LED que conforman o forman parte del semáforo. Bien. Para esta segunda parte, lo que vamos a aprender ahora, en lo que falta de este proyecto, en la parte electrónica, es lo que es la señal sonora o lo que podemos realizarlo con lo que se llama un zumbador. Algo nuevo, algún componente nuevo, pero que generalmente suele aparecer y es muy fácil de usar. Bien. Vamos a venir acá a lo que es el baúl de componentes, vamos a bajar y vamos a encontrar aquí, en este caso se llama piezo, bien, esto que dice piezo, debajo del sensor de distancia. Vamos a buscar este componente que se llama piezo, bien. Un piezo viene del nombre piezo, viene de piezoeléctrico, es un material, o sea, es un mini parlantito, por decirlo así, que lo que hace es resonar, o en realidad genera un sonido, cuando se lo conecta a una fuente de energía, ¿no? Sobre todo si esa fuente de energía es variable, o sea que cambia muy rápido, produce un sonido, puede ser más grave o menos grave o más agudo. Este piso eléctrico, no vamos a entrar tanto en detalle cuál es su funcionamiento, lo vamos a ver más adelante, pero para lo que es el proyecto actual, tiene fíjense, tiene dos terminales, una positiva y una negativa. Bien. La negativa con la mayoría de los componentes, lo vamos a dejar aquí afuera de la protoboard para que no tape el circuito. La mayoría de los negativos, como siempre, vamos a conectarlo con un cable
al GND, ¿no? Al GND, acuérdense que viene, que está con este cable negro, está conectado a esta fila amarilla, a ver, perdón, a esta fila negativa, entonces toda la fila del GND lo vamos a conectar ahí directamente. Bien, entonces el negativo del piezo, acuérdense que se llama zumbador, piezo es el nombre que le da Tinkercad, se llama zumbador, va conectado con un cable directamente a esto que es el negativo al GND. Bien, ¿qué hacemos con el positivo? ¿Dónde lo conectamos? Bien, este cable positivo va a ir conectado a un pin digital, que ya vamos a ver cómo, pero uno puede programar para que este piezo eléctrico zumbador, genere un sonido a través de un bloque que ya vamos a ver más adelante en la programación. Por ahora, vamos a conectarlo a un pin digital, que en este caso no puede ser cualquiera, sino que pueden ser solamente aquellos que tienen un pequeño símbolo antes del número. Bien, ya se los muestro. Lo vamos a conectar en este caso al 9. Vamos a hacer zoom. Si hacemos zoom aquí en Arduino, fíjense, vieron que los números van de los pines digitales van del 0 al 13, son 14, pero no todos tienen, o en realidad algunos tienen, lo que es este pequeño símbolo, ¿no? Que aparece por ejemplo en el 11, en el 10, en el 9, en el 6, 5 y 3. Y este pequeño símbolo nos permite o nos indica que ese pin digital tiene algo especial, tiene una función especial, ¿bien? Para los términos del proyecto, vamos a ver solamente vamos a tener en cuenta en conectarlos a cualquiera de esos números, ¿no? En este caso el 9, pero tranquilamente lo podemos conectar al 10 o al 11. Pero después vamos a ver más adelante, cuando hablemos de ese tipo especial de pines digitales, qué significa bien en detalle ese símbolo que señala alguno de los pines digitales. Por ahora nos quedamos con eso. Bien. Entonces, aquí, fíjense que tenemos ya todo el circuito armado, con cosas que ya hemos visto, como son los circuitos de LED y son los tres circuitos LED para el semáforo, y el circuito de entrada con un pulsador que lo vimos en un video anterior cuando hablamos de señales digitales y cuando hicimos el proyecto de la cerradura electrónica. ¿Bien? Ahora vayamos a la programación. Ahora vamos a pasar a lo que es la programación. Bien, como ya vimos a lo largo del video, este proyecto se basa en un semáforo convencional, pero que tiene la particularidad de que puede ser interrumpido por una señal externa, en este caso un pulsador que suele ubicarse en el mismo poste, para que aquellas personas peatones que no puedan verlo puedan cruzar la calle de forma segura. Bien, entonces vamos a tener por un lado, como ya lo estamos viendo, un semáforo que funciona de la manera de siempre, la manera convencional, de la forma convencional, respetando su algoritmo, pero va a haber una señal de externa, en este caso el pulsador, que va a interrumpir un funcionamiento normal para que todos los semáforos se pongan en rojo. En este caso tenemos uno solo, pero se tiene que poner en rojo por algunos segundos mientras la persona cruza. Y además, cuando yo presione este botón, además de interrumpirse el funcionamiento normal, va a tener que hacer sonar una señal sonora, o un sonido básicamente, que va a ser producido por este zumbador que ya hemos visto, o piezo en el caso del nombre que le da Tinkercad. Bien, vamos a ver cómo se programa. Lo primero que tenemos que hacer es, para empezar, es programar el funcionamiento normal de lo que es un semáforo. Bien, eso ya lo hemos visto, no vamos a hablar otra vez de lo que es el algoritmo del semáforo, pero básicamente lo que hace es primero encender la luz roja, ¿no? Recuerden que utilizamos para, actuar o para utilizar las salidas digitales, utilizamos este bloque que se llama definir pasador, el número de pasador que seleccionemos, que tenemos conectado a nuestro circuito, en bajo o en alto. Recuerden que esto de bajo y alto se refiere a que encendido o apagado es la característica digital que tiene el pin. Y básicamente nos permite actuar sobre circuitos para encenderlo y apagarlo. En este caso del LED podemos encenderlo si ponemos el pin digital donde está conectado en alto y podemos apagarlo si lo ponemos en bajo. ¿Bien? Bajo ese concepto, lo que quiere haciendo es respetando el algoritmo del semáforo, donde primero encendemos la luz roja y apagamos todas las demás. En este caso, fíjense, la luz roja otra vez, para que recordemos, el circuito de la luz roja está conectado al pin 2, la luz amarilla al pin 1 y la luz verde al pin 0. Cualquiera de estos números puede ser cambiado, pero también debería ser cambiado aquí en el programa. Bien. Entonces, lo que hacemos es,
encender la luz roja primero. Fíjense acá en el segundo bloque, lo que hacemos es definir pasador. Recuerden que la palabra pasador era el nombre que le da Tinker a los pines, pero indistintamente entendemos que lo que hace es poner en alto el pin 2, o sea, poner en alto, recuerden, es como encenderlo, conectarle la pila, darle energía. En ese encendido, cuando yo le pongo en alto, cuando se ejecuta esta orden que yo le estoy dando, lo que va a hacer es encenderse el LED rojo. Entonces, si se enciende el LED rojo, en el caso anterior, en el bloque anterior lo que hice fue apagar el LED verde. Se pasan 3 segundos, se encendió el LED rojo, luego se apaga el LED rojo, aquí con definir pasador número 2, recuerden el 2 está conectado al rojo, en bajo inmediatamente defino el pasador 1 en alto, o sea, esto quiere decir que lo que va a pasar es que se va a encender el amarillo, el LED amarillo, pasa un segundo, un tiempo menor al tiempo del LED rojo encendido, y luego se apaga ese LED amarillo y se enciende el verde. Pasan 3 segundos y todo vuelve a comenzar, ¿bien? Usualmente acá ponemos un bloque de repetir para que el ciclo vuelva a comenzar y todo se repita, ¿bien? Y así tener el funcionamiento del semáforo continuamente sin repetir tantos bloques, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Nosotros usualmente para repetir una secuencia utilizábamos este bloque que era repetir varias veces, en algunas partes poníamos, el caso sería infinitamente, o muchas veces, mientras funcione el semáforo. Pero nosotros actualmente en lo que queremos lograr, si analizamos un poco el algoritmo de nuestro proyecto, lo que queremos hacer es que este semáforo se ejecute o que funcione correcta de su manera normal, siempre que no esté presionado el botón. O sea, si no está presionado el botón, que el semáforo cumpla su funcionamiento normal, o sea, que lo que escribimos acá. ¿Cómo hacemos eso? Eso básicamente, eso repetite mientras que no esté presionado el botón, básicamente es lo que queremos lograr, que el semáforo funcione mientras el botón no esté presionado, el pulsador no esté presionado. Lo podemos hacer con un bloque de repetición también, que lo vamos a encontrar aquí debajo y es bastante explícito, ¿bien? Este bloque se llama repetir mientras, va a ser el nuevo bloque de repetición, y la diferencia con el anterior bloque de repetir es que nos permite poner una condición. En este caso particular, la nota está muy clara. Fíjense, nosotros tenemos que repetir la secuencia de funcionamiento de un semáforo normal, mientras que el botón no esté presionado, el pulsador no esté presionado. Bien, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo sabemos si el botón está presionado o no? Algo que ya vimos anteriormente en el video de señal de entradas digitales es la utilización de un bloque de entrada. Fíjense aquí en entrada, estos que son morados, violetas, y este bloque en particular que se llama leer pasador digital. En este caso, leer el pasador digital o el pin digital que tengo conectado a mi sensor o a mi circuito de sensado de entrada es el pin número 13. Bien, entonces aquí voy a seleccionar el pin número 13. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es repetir esta secuencia de funcionamiento normal del semáforo, mientras que lo que lea en el pasador digital o en el pin digital sea no presionado. Bien, recuerden que si no está presionado el botón, si no está presionado el pulsador, el pin 13 lee o tiene que leer bajo, ¿no? Porque no cruza la energía del 5 volt por aquí porque no está presionado. ¿Cómo hacíamos esto? Fíjense, recuerden que esto no cabe dentro de este bloque debido a que esto es simplemente una información. Nosotros tenemos que compararlo con si es bajo o no es bajo. Para eso vamos a ir a matemáticas, esto lo pueden ver en el video anterior de donde vimos entradas digitales, y vamos a preguntar si es igual, ¿bien? Entonces lo que tenemos que preguntar es que si esto, lo que lee en el pin digital 13, que está conectado al circuito de entrada, es igual a abajo, que se repita mientras pase eso, ¿bien? Acá en vez de 1, recuerden que podemos utilizar este bloque que está aquí, que también es redondeado, que nos da información, en este caso es bajo, lo vamos a poner ahí adentro, ¿bien? El bajo también se suele identificar con el 0. Si yo acá hubiera puesto 0, en vez del bloque de bajo también funciona igual. Y el 1 usualmente suele ser alto. Es una otra anotación que se le da a lo digital. 0 y 1 usualmente que corresponde al código binario. Entonces fíjense lo que hemos armado ahora. Dijimos que se repita mientras
lo que lea en el pin digital 13, que está conectado al circuito de entrada, sea abajo, se repite esto, bien, lo que está dentro de este bloque de repetición. ¿Qué pasa si lo que lee el pasador digital es alto? O sea que si lee alto es porque se presionó el botón. Bien, lo que tenemos que hacer, lo que va a hacer este bloque cuando esto no sea, esto no sea cierto, digamos, que lo que lee en el pin digital 13 no sea bajo, o sea que sea alto, va a salir de esta repetición, va a ejecutar lo que pongamos debajo. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo presiono el pulsador? Tiene que ser los bloques que yo pongo aquí debajo, o sea, cuando se deje de repetir esto. Bien, y aquí vamos a la otra parte del algoritmo. Si presiono el pulsador, digamos, el funcionamiento normal tiene que cesar, o sea, no tiene que seguir respetándose el algoritmo del semáforo, y lo que tiene que pasar es que se encienda el LED rojo solamente, bien, en cuanto al semáforo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a usar bloques otra vez de pasadores para poner el LED rojo en alto, en este caso el LED 2 en alto, bien, entonces aquí cuando se deje de repetir esto porque se leyó que el pin digital 3 está en alto, por lo tanto se presiona el botón, el LED rojo se tiene que poner en alto inmediatamente cuando deja de repetir esto, o sea, por eso lo ponemos por fuera, fíjense, por fuera del bucle de repetir, se pone en alto el LED rojo y nos vamos a asegurar que los otros LED se apaguen, ¿no? Porque puede quedar alguno encendido. Entonces vamos a apagar los otros LED, vamos a asegurarnos que estén apagados. Por lo tanto vamos a poner el LED 1 en bajo, o sea el amarillo en bajo, y el LED 0 en bajo. Bien, entonces con estos tres bloques, yo me aseguré que cuando se deje de repetir esta secuencia, que se repite siempre que no esté presionando el botón, se encienda el rojo y se apaguen todos los otros. Bien, ahí cumplí con mi primera condición. Bien, que yo presione el botón y se detenga, al menos por un rato, el funcionamiento normal de un semáforo. Ahora, ¿qué pasa? También lo que tenemos que lograr es que, además de ponerse en rojo el semáforo, también que empiece a sonar lo que es la alarma sonora del semáforo. Y esta es la parte nueva. ¿Cómo hacemos programar para que este piezo o zumbador comience a hacer sonido? Si vamos a salir a los bloques de salida, vamos aquí a encontrar un bloque que se llama reproducir altavoz en el pasador. Bien, con tono 60 durante un segundo. Bien, este bloque está especialmente diseñado para controlar los zumbadores, ¿no? Lo vamos a agregar aquí debajo luego de las tres acciones de apagar los LED y prender el rojo. ¿Cómo funciona este bloque? Con este bloque solo ya podemos producir sonido en el piezo, no en el zumbador. Primero dice, reproducir altavoz en el pasador 0, no, en el pasador número que corresponde al que está conectado el piezo, ¿no? El zumbador, en este caso el 9. Recuerden que tenemos que conectarlo solamente a aquellos que tienen el simbolito antes del número. Puede ser el 10, el 11 o el 3. Bueno, en este caso lo conectamos al 9. Con el tono 60. Bien, ¿qué significa este número del tono? Básicamente es un número que nos indica si el tono que va a reproducir es más grave o más agudo. Si pongo números menores, va a ser más grave. Y si pongo números más altos, va a ser más agudo. Bien, en este caso no nos importa, mientras que haga sonido está bien, pero con este número yo le puedo cambiar el tono, ¿no? Si es más agudo o más grave. Durante un segundo, ¿no? Nosotros vamos a hacer, en este caso, como nuestro algoritmo, que este sonido, en realidad, o sea, porque el semáforo no va a estar detenido indeterminadamente, sino que por algunos segundos. En este caso yo voy a poner que esté detenido por 5 segundos. O sea, yo considero que en los efectos de este pequeño proyecto, 5 segundos bastarían para que una persona cruce. En realidad, bueno, habría que analizar quizás más tiempo, pero 5 segundos a los efectos del proyecto dentro de este entorno está bien. Este tono va a estar reproduciéndose por 5 segundos. A su vez, también tenemos que poner un bloque de retardo o espera que impida que todo comience de vuelta hasta que pasan estos 5 segundos, ¿bien? O sea, tengo que poner este bloque de esperar 5 segundos para que todo se detenga 5 segundos, o sea que la luz roja encendida 5 segundos y esperamos que termine de sonar los 5 segundos de
del sonido, del tono que estamos reproduciendo, y después sí volver a empezar, ¿no? Entonces, ahí sí, ahora sí podemos volver a poner lo que es un repetir. Bien, bien. Entonces ahora sí ponemos un bloque de repetir que engloba todo. Acá ponemos el número de veces que queramos. Si ponemos un número muy grande se va a repetir varias veces. Pero fíjense, repasemos un poco lo que es el algoritmo que hicimos. Bien. Lo que hicimos fue que lo que está dentro de este repetir mientras lo que lee el pulsador, el pasador 13 sea en bajo, o sea, mientras no esté presionado el botón, va a estar siempre acá, ¿no? Va a estar siempre reproduciendo el algoritmo del semáforo, comúnmente como el que ya vimos. Pero si yo llego a presionar el pulsador, o sea, si yo presiono el pulsador, esto no va a ser más verdadero, o sea, no va a ser, la lectura del pasador no va a ser bajo, va a ser alto. Esto se va a interrumpir, o sea, va a salir de este bucle y va a empezar y va a pasar a la siguiente orden, que es, en este caso las que están aquí, que es poner el LED rojo en alto, va, poner el LED amarillo en bajo y poner el LED verde en bajo, ¿no? Solamente encender el LED rojo, luego también va, inmediatamente de esto, va a reproducir un tono durante 5 segundos, una señal lumínica, una señal sonora, y va a esperar 5 segundos, ¿no? O sea, durante esos 5 segundos se van a estar reproduciendo este sonido y el LED rojo va a estar encendido y el otro dos apagados. Cuando pasen estos 2 segundos, como hay un bloque de repetir que engloba todo, vuelve a empezar todo y si yo ya solté el pulsador, o sea, si no está presionado otra vez, vuelve a empezar aquí y se queda otra vez a su funcionamiento normal de lo que es el semáforo. Bien. Un poco este es el proyecto, es un proyecto bastante completo, pero fíjense que lo que hicimos fue tomar cosas que ya vimos anteriormente y mezclarlas en un contexto significativo, diferente, dándole una importancia, dándole un problema a solucionar, que es, por ejemplo, la inclusión de las personas no videntes a lo que es la vía cotidiana, como cruzar la calle donde hay un semáforo. Bien.